Abordar hoy varios informes que están circulando, que están reflejando que la recesión continúa firme. Hoy se conoció la actividad económica del INDEC, también la producción industrial que dio la Fundación Fiel. Los números no están dando bien, pero queríamos tener un panorama más preciso, más riguroso, más claro. Lo tenemos en línea, Iván, a Javier Oxeniuk, que es director ejecutivo de la consultora LSG. Javier, José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás? José, Iván, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, Javier, gracias por atendernos. Sabemos que estás con alguna agenda complicada, pero queríamos tener tu panorama, ¿no? Hoy se conoció que la actividad económica no remonta, una caída importante también en junio, y también Fiel informa caída en la actividad industrial, ya lo venía alertando también la UIA. Sí. Es como dice el gobierno que llegamos a tocar fondo y estamos rebotando. ¿Cómo visualizás eso? Mirá, el fondo implica justamente Se un mes cortó. en Javier, ¿estás donde ahí? estoy Bueno, acá, ahora no sé si me escuchan, intentamos. ¿eh? Sí, sí, te hablamos Sí, bien. te escuchamos, te escuchamos. No sé si Bien, alcanzaste a escuchar mi pregunta. sí, sí, escuché perfecto. La sensación que hay es que si hay un rebote es muy marginal por el momento. Es posible a lo mejor que este mes de junio, en donde apareció el último dato de la actividad económica del INDEC, es posible que sea el dato más bajo de lo que queda del año, no lo sabemos. Aún así, aunque fuera el más bajo, da la sensación que los meses subsiguientes la actividad económica, si rebota, va a ser en dosis módicas. En julio lo que se sabe es que algunos indicadores que pueden anticipar la actividad económica dieron más colores verdes que rojos, para decirlo de alguna manera. En junio esos mismos indicadores habían arrojado más valores rojos que verdes, con lo cual anticiparon bastante bien esta caída de junio que vos mencionaste. Pero aún así, la actividad económica, si rebotara en julio y este fuera el mes de más bajo nivel, estamos en niveles de recuperaciones muy marginales por el momento, eh, por una serie de motivos. Todavía reina la incertidumbre, sobre todo en el frente cambiario. Los salarios reales están bajos, el crédito bancario, si bien se ha recuperado fuerte, no implica que eso esté apalancando el consumo y la producción. Con lo cual, es algo que un poco se sabía, que le iba a costar. Acuérdense que tenemos un estancamiento económico que prácticamente reina desde el año 2011. Hoy el PBI per Ujú. cápita del año 2023 se encuentra un 15% por debajo de aquel nivel de 2011. Entonces es un estancamiento bastante estructural, y que no por cuestiones mágicas se va a ir levantando rápido. La actividad económica, las recuperaciones muy fuertes de la actividad económica fundamentalmente ocurren en dos ocasiones. Una es cuando hay lo que los economistas decimos un shock de oferta. El caso más reciente es la pandemia económica, por ejemplo, ¿no? Dejamos de circular, dejamos de producir, hay una fuerte caída. Cuando volvemos a circular, volvemos a producir, esa caída se recupera muy rápidamente. Ese es uno de los eventos de fuerte recuperación. La segunda es cuando la inversión apalanca fuertemente las pequeñas dosis de mayor consumo que pueden aparecer. Y eso en dosis macroeconómicamente elevadas. Eso claramente no está ocurriendo. Hay una apuesta del gobierno con respecto al RIGI, que a lo mejor liberando algunas restricciones o dando algunos incentivos, esa inversión pueda aparecer. Desde nuestro punto de vista, puede ser que aparezca esa inversión a causa de estos beneficios impositivos y de apropiabilidad de resultados, pero solamente en los sectores donde ya se veían márgenes de rentabilidad elevados, ¿sí? Energía, todo lo vinculado con el GNL y demás. No creemos que realmente en el grueso de la economía esos niveles de inversión se den de manera inmediata para lo que queda del año, y creemos que va a estar primando una postura más bien de esperar y ver, ¿no? A ver, ¿cuál es la piedra que aprieta en el zapato? Y es el sector externo, y esa es la fuente fundamental de incertidumbre. No hay dólares, no hay reservas internacionales. Yo creo que los inversores, en general, más allá de estos sectores puntuales,
que ya tienen asegurada esos márgenes de rentabilidad, van a esperar a ver cómo se va desarrollando la economía, van a ver cómo entra el blanqueo, cómo van entrando las reservas y demás, como para recién a partir de ese momento empiecen los niveles de inversión. Por el momento, entonces, Ahora, vamos a tener una recuperación chiquita. No Javier, sé si se me fue la voz. No, Iván Damianovich te saluda. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va, Iván? Ahora, siguiendo ese razonamiento, que por supuesto resulta muy lógico, muy elocuente, uno debería prepararse para un proceso eventualmente de recuperación más largo. Me refiero, en tu análisis no está ni siquiera considerado el aspecto de la salida del cepo, por lo menos en el corto plazo. Podemos inferir entonces que para lo que queda de la segunda mitad del año, que ya está transcurriendo, no vamos a observar grandes modificaciones a la situación actual. En términos de actividad económica, creería que no tanto. Puede ser que algún sector puntual, de hecho es lo que sucedió, por ejemplo, en mayo, ¿no? Sabemos muy bien que el agro le fue muy bien en términos de cantidades, no de precios, respecto al año pasado, y vimos claramente una recuperación muy fuerte del agro. Bueno, es posible que de acá a fin de año, en algunos sectores puntuales también veamos una recuperación, pero en términos generales, macroeconómicamente hablando, en lo que queda del año, yo diría que en términos de actividad económica no debiéramos esperar una cosa demasiado distinta en términos de niveles, ¿no? O sea, ya una recuperación fuerte y afianzada. Sí puede haber un cambio de tendencia, ¿sí? Pero no aspiraría mucho más que eso, y yo en principio desligo este escenario a la cuestión del cepo que vos mencionás. Yo creo que tanto con cepo o sin cepo, dependiendo cómo sean otras variables, se puede dar una recuperación o no, en función de esas otras variables. Yo no soy de darle una relevancia muy grande al factor cepo en términos de inversión o no inversión, ¿no? Creo que a veces, cuando la situación externa es muy frágil, el cepo podría incluso tranquilizar un poco las aguas, ¿no? Porque en un escenario de corrida cambiaria y sin ningún tipo de freno o de contención, eso claramente no le hace ningún favor a la actividad económica. Aún reconociendo que el cepo es algo nocivo, ¿no? Sí, lógicamente, una distorsión natural. Por supuesto. Sistema, claro. El cepo básicamente es nocivo. Sí, perdón, interrumpí. No, que digamos, en línea con esta conversación, digamos, hoy mismo se escucharon varias voces de economistas, de colegas tuyos y de consultores que, incluso el propio ministro de Economía, ¿no? Que coinciden en que una salida devaluatoria, una nueva devaluación, una nueva depreciación del peso, solo empeoraría la situación actual. ¿Vos coincidís con este análisis? Depende del plazo que nos pongamos como horizonte. Claramente toda devaluación, sobre todo cuando es desordenada y medio provocada por las incertidumbres del mercado, genera un impacto negativo en la actividad en el corto plazo, ¿no? Pero también es cierto que las recuperaciones tienen muy corto alcance cuando no tienen un soporte de equilibrios macroeconómicos, sobre todo el equilibrio externo, ¿no? La entrada y salida de dólares de la economía. Cuando la recuperación se da sin ese soporte externo, también tiene corto alcance, con lo cual siempre es un equilibrio entre el corto y largo plazo. Yo coincido con que hoy una devaluación sin ningún, soporte de algún tipo externo implica mayor incertidumbre y menor actividad. Ahora, eso me lleva a decir, bueno, ¿qué es lo que podría estar resolviendo esta cuestión de difícil salida? Yo creo realmente que el gobierno debería estar apuntando a lograr un financiamiento externo, y yo eso lo veo más posible acudiendo a los organismos multilaterales, fundamentalmente el Fondo Monetario. Pero eso implica una serie de condiciones, eso implica una serie de negociaciones, en donde las dos partes seguramente no ven de la misma manera cuáles son las fuentes de incertidumbre o cuál es el punto de llegada, lo cual va a ser un proceso, si se quiere, lento. Yo creo que si en este marco donde la solvencia fiscal estaría, vamos a decirlo así, garantizada, hoy es una de las fuentes de certidumbre la posición fiscal, porque la verdad son varios meses de superávit fiscal,
Hoy, si realmente la mayor fuente de incertidumbre proviene de cómo son primero del stock de reservas internacionales, que es negativo, ¿sí? Y después de cuál es el flujo de entradas y salidas de dólares, para decirlo en otras palabras, si el flujo positivo de entrada de dólares por el comercio exterior es suficiente como para pagar el turismo emisivo y la deuda, ¿no? La deuda dolarizada. Si ese es el mayor foco de incertidumbre, y yo reconozco que no se puede resolver todo eso con una devaluación, eso implica realmente intentar de la manera más rápida posible conseguir este colchón de dólares que estaría faltando y que es la fuente principal de incertidumbre. Ahora, en ese marco, y claramente el Fondo Monetario fue muy explícito respecto de cuáles son las condiciones macroeconómicas que deberían estar rigiendo para que eventualmente contar con el aval de ese organismo. Y básicamente, así como el Fondo Monetario aplaude de pie respecto de cómo es la posición fiscal, la energía del gobierno, la convicción para lograr ese superávit, lo cierto es que ha mostrado que está de alguna manera disconforme con cómo ha encarado la política monetaria y cambiaria, ¿no? Esencialmente dejar atrasar el tipo de cambio y anunciando que realmente no es un tipo de cambio suficiente como para que la dinámica de reservas sea la óptima, ¿sí? Entonces, eso implica, si querés, una dinámica importante para mí, para lo que queda del año, que es básicamente cómo se resuelva eso, en donde vamos a ver si la certidumbre aumenta o disminuye. Javier, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí estaba el economista Javier Opseniuk, director ejecutivo de la consultora LSG en asteriscos.